funcionamos las 24 horas del día para todo el planeta. Para que nuestra amable audiencia en todo el planeta pueda disfrutar de nuestra nueva programación. Próximamente. Nuevas voces. Nuevos locutores. Nuevos DJs. Y la música. Nueva programación. Altamente calificada. Para todo el planeta. Ecuavolley Radio. Con nueva imagen y nueva programación. Espéralo próximamente por esta señal. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Efectivamente, como les estaba diciendo en el anterior programa que estábamos teniendo a las 8 de la tarde, 20 horas, 21 horas en el territorio español, que hoy a las 23 horas, hora en España, y a las 5 de la tarde, hora ecuatoriana, íbamos a tener un programita así un poco curioso. La calentura no está en las sábanas. Antes de iniciar, quiero agradecer a nuestros amigos, en especial un amigo que está en compañía de mí, aquí a la derecha, aquí a la izquierda, ¿verdad? No, aquí a la derecha. Jofre Pérez Villarruel. Buenas tardes, Jofre. ¿Me estás escuchando, Jofre? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está la señal por allá? Bueno, la señal está un poco atrasada, ya que estamos ahorita justamente en Quito en un tremendo aguacero. Muy buenas tardes. Iniciemos. La calentura no está en las sábanas. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes, Jofre. Muchísimas gracias por estar ahí. Nosotros a esta hora, los lunes y viernes, tenemos a las 11 de la noche, hora española, y a las 17 horas, hora ecuatoriana, un programita así un poco curioso para hablar de diferentes temas. Como hablamos de política, hablamos de economía, hablamos de la situación de la idiosincrasia, como está publicado ahí, la idiosincrasia de nuestro comportamiento humano en nuestro país Ecuador y los que están fuera de nuestro país Ecuador. Más que todo con vísperas a las elecciones del 2021, este año, con respecto a los partidos políticos, las propuestas, las ideas, los mismos de siempre, la mafia, corrupción, delincuencia, todo un sinnúmero de cosas que es lo que nosotros como ecuatorianos debemos estar al tanto, debemos saber, debemos conocer. No solamente lo que hemos trabajado o lo que hemos estudiado, sino de lo que nosotros como ecuatorianos debemos saber qué es el Ecuador realmente con sus leyes. Para eso está nuestro amigo Jofre Pérez Villarruel. Amigo Jofre, compañero de batalla, vamos contigo. Gracias, Gabriel. Sí, justamente el país viene atravesando una crisis política muy fuerte. El proceso electoral se encuentra en una disputa con el Tribunal Contencioso Electoral, que el día de ayer les destituían a Diana Tamaí como presidenta, el ingeniero Pita vicepresidente, José Cabrera y el doctor Vélez Soto como consejeros eran destituidos por no haber cumplido una resolución del Tribunal Contencioso Electoral, y a presión del señor Álvaro Noboa Pontón, que a las largas se está viendo que es quien está arengando todo este caos electoral que se está dando, ya que había pedido a las Naciones Unidas al relator, un relator que realmente da muchas sorpresas, ¿no? Una relatoría en Naciones Unidas lleva un procedimiento y realmente un tiempo, en menos de 8 días como exagerado. El señor hace una relatoría diciendo que recomendaba que se cumplan las disposiciones del Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, y justamente ahora conversábamos antes del aguacero con gente del sector de Chimbacalle, que esta particularidad se da por el poder económico. Estamos viendo que el poder del dinero controla el pensamiento y la voluntad de la sociedad. En días anteriores, exactamente el día miércoles,
el tema del Capitolio de los Estados Unidos, que realmente es un tema muy, muy complejo y una alerta que tendrían que ir tomando en cuenta todos los países del primer mundo en virtud del comportamiento de los socialistas del siglo XXI a nivel global. Vemos que el foro de San Pablo se está regando en el planeta y ya está comenzando a dar frutos en las sociedades. Vemos esa violencia para protestar, vemos esa destrucción para protestar, vemos a una sociedad, a este segmento de la sociedad que quiere todo el anarquismo, quiere todo que el gobierno les den, y están en contra de todo sentido común, que es que el trabajo, la perseverancia, la constancia te lleva al éxito. Entonces, creo que ese es el tema que tenemos que ver de fondo. Aquí en el Ecuador te comento que hay unas denuncias, el gobierno ha dicho que son fake news, pero tampoco ha demostrado con documentos la compra de las vacunas. Aquí se ha denunciado por una periodista de la costa la compra en $80 la unidad de la vacuna a Moderna, cuando México la ha conseguido a $4, donde otras farmacéuticas como Pfizer tienen otros precios mucho más bajos, ¿no? Tampoco de $4, pero están en promedio de 19 a $27. ¿Y de dónde salen los 80? Entonces, la ida del presidente de la República a Estados Unidos a negociar las compras de más vacunas con esta denuncia deja más sospechas, más dudas que certezas. En eso se encuentra el Ecuador, con esta situación que todos los días que nos despertamos con una denuncia o con un acto de corrupción o con unas medidas incoherentes, irracionales, incomprensibles y contradictorias de las autoridades. Gabriel. Mi hermano, yo siempre vengo hablando sobre los temas de los gobiernos, no solamente Lenín Moreno, sino el anterior y el anterior y el anterior, desde que se inventaron esto de las ayudas económicas a las personas que tienen dificultades. Por ejemplo, las personas especiales, por ejemplo, las personas que ya están mayores y no tienen recursos económicos. Esos bonos que a día de hoy supuestamente en su candidatura dice el señor Arauz que va a ser de 1.000 euros. No sé si me equivoco, Joffre. Bueno, son propuestas que en campaña se puede decir todo. Realmente las campañas electorales en el Ecuador de estos últimos 14 años es un baratillo de ofertas, ¿no? Tú puedes ofrecer el cielo y la tierra, tú puedes ofrecer lo que sea, pero el rato que tú llegas al poder, comienzas a hacer otras cosas que no estaban en esa campaña. ¿Y por qué? Porque simplemente son especulaciones. Hay una técnica en marketing político que tú te comienzas a decir las cosas que la gente quiere escuchar, que eso te va a dar los votos a ti, ¿sí? Entonces, esa es la estrategia política. Y yo, mi amigo Joffre. Pero, perdón, no hay respaldo económico, porque tenemos que partir de una lógica que este gobierno le deja al Ecuador y al nuevo gobierno amarrado hasta el 2025, que hizo todas las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, la renegociación de la deuda con los privados, que cuando se pagó en plena pandemia se pagó más de 3.000 millones de dólares justamente ahí y hubo una nueva negociación, ¿no es cierto? Está justamente hasta el 2025. Entonces, este nuevo gobierno, sea quien sea de derecha, de centro izquierda, de centro o de izquierda radical, de extrema derecha, que no hay en el Ecuador, no, pero pongámoslo ahí, cualquiera de los 16 candidatos no van a poder hacer mucho, porque el país queda en una camisa de fuerzas. Entonces, el candidato serio, honesto, primero tiene que decirnos de dónde va a buscar recursos internacionales para poder ejecutar todo su programa de gobierno. Y ahí, justamente, esos 1.000 millones, esos $1.000 que ha propuesto el candidato Arauz. Pero insisto, la base de datos de los beneficiarios ha crecido. Entonces, ¿de dónde va a sacar casi $1.000 millones solo para cubrir un bono? Un bono que tampoco
es la solución a los problemas que tiene el Ecuador. Entonces, dentro de la estratégica política, ¿no es cierto?, hay que ser dadivoso para ser respaldado por la gente. Pero esa falsa solidaridad es un invento que se creen muy audaces, ¿no? Lo que pasa en Quito, ¿no? Que están dando 3.000 comidas a la gente de calle. Sí, pero eso es lo superficial. Pero ¿por qué no cogemos también a esas 3.000 personas, ya que les estamos ayudando de alimentar? ¿Por qué no les damos a esas 3.000 personas capacitación y para oficios y servicios? ¿Por qué no les enseñamos a que aprendan a trabajar? ¿Por qué no les damos cursos de gastronomía? ¿Por qué no les gasfitería, plomería, albañilería, carpintería, ¿no es cierto?, sastrería, para que ellos se inserten al sector productivo del país, comiencen a cumplir también con el Estado, con sus obligaciones fiscales, y así comenzar a sacar a toda la gente de calle hacia el sector productivo. Entonces, son soluciones populistas que toman las autoridades, o en este caso candidatos, o ya dignatarios en funciones, como el alcalde de Quito, por su baja credibilidad, por su baja aceptación en la ciudad. Entonces, para alegrarle la alegría del tonto, resultaría hacer esto, ¿no es cierto?, que estamos haciendo estas obritas. Insisto, no hay un respaldo técnico, no hay un financiamiento de dónde va a venir este dinero, y por ende es una especulación, nada más, ¿no? Es una estrategia política que tienen los partidos políticos. Yo sinceramente cuando veo estas cosas y son publicaciones que los realizan los mismos partidos políticos, no estoy hablando de un partido político, los partidos políticos. Aquí hay un tema muy importante. Sabemos que Venezuela pasó por eso y está pasando por eso, por esa misma situación de que la gente se acostumbró a que les regalen, la gente se acostumbró a recibir miserias, la gente no se preocupó en trabajar, en prepararse. Yo creo que aquí hay un problema social, un problema de la misma persona que optó solamente a recibir migajas que está dando el gobierno. Esas migajas, aunque sea una casa, no quiere decir que sean migajas, pero un concepto de entendimiento es para que ustedes nos entiendan, a mí en particular. Cuando yo hablo de estos temas, en otros programas puedo ser más dócil, puedo ser más, digamos, más tranquilo, pero en ese tipo de programas sí quiero ser directo, porque tengo que hablar que hay mucha gente sinvergüenza, no solamente los políticos, y la culpa de los políticos, que sean así, tan listos, tan pilas, tan sabidos, pues es la culpa de la sociedad, o sea, la culpa nuestra, la culpa del país. Y todo el país se ha dado cuenta que solamente ingresando a la política o siendo parte de la política va a salir adelante, porque usted como trabajador, la persona que nos está mirando, desde luego, no va a poder. Porque en Ecuador mismo, de acuerdo al sistema, cómo está montado, no permite el avance. Y avanzar y mirando a un progreso es sumamente difícil. Y tú que tienes experiencia en este mundo, Joffre, me vas a decir si es verdad o mentira. Pero de esas afirmaciones, cuando yo hablaba hace 5 minutos hablaba sobre los bonos que se dan, y todavía muchas personas se quejaban porque les quitaban el bono. Realmente el país, o sea, ningún gobierno, porque el gobierno no tiene dinero para dar de nuestros impuestos. O sea que yo estoy pagando lo que usted le están dando, o sea, le están regalando. O sea que yo prácticamente soy la persona que regala, y no solamente yo. Miles y millones de ecuatorianos que apuestan por lo que es cotizaciones. Muchos de nosotros nos hemos preocupado en quejarnos, en reclamar ayudas, en reclamar esos derechos que ni siquiera sabemos qué derechos reclamamos. Y aquí vienen los listos. Ahora mismo estamos en época de campaña, estamos en la temporada para hacer maniobras raras, y nosotros pues nos da igual. Al ecuatoriana le da igual. Le da igual, ya sea de partido político que sea.
estamos ahora mismo los ecuatorianos metidos en la política sin saber ni leer ni escribir, simplemente porque nos ofrecen cuando entren ahí darnos un puesto. Amigo Joffre. Sí, justamente es porque el sistema, como tú lo mencionas, desde la Constitución del 2008 se desmanteló las organizaciones sociales y los partidos políticos fueron dados el giro totalmente ya al 100% de empresas electorales. Lamentablemente en el Ecuador los candidatos no llegan por resultados obtenidos en el transcurso de su vida, sino que llegan es por ser serviciales, serviles, lambones y prestarse para hacer actos de corrupción, aduladores. Eso es lo que tenemos, lamentablemente, pero eso es culpable, es la sociedad que no quiere asumir responsabilidades, una sociedad que no quiere entrar a la lógica que el trabajo dignifica al hombre, ¿sí? Y eso es porque los mismos padres de estas personas han tutelado, han justificado, ¿sí?, el comportamiento de sus hijos, porque les han hecho que las cosas materiales, el dinero, cubre todas las necesidades y falencias, necesidades espirituales, sentimentales, emocionales, psicológicas, afectivas. Entonces, es lamentablemente una etapa de Latinoamérica en sí y del Ecuador en concreto que estamos viviendo. Y eso es un efecto también del feriado bancario del 2000, si tomamos en cuenta. Hubo más de 1 millón de ecuatorianos que salieron, quedaron en los hogares disfuncionales, los niños quedaron pequeños al cuidado de los abuelos, de los tíos, de las hermanas, ¿no es cierto? Y que todo se contentaba con el PlayStation, con el Levi's, con el iPod, con cualquier cosa que salía de moda, ¿no es cierto? Y les enseñamos, y la sociedad se fue enseñando a ese consumismo y a ese materialismo, ¿no? Entonces yo te contento con un buen reloj Gucci, te mando la primera plasma, el primer televisor LCD, ¿no es cierto? Siempre se les dio las cosas materiales a la mano de esta juventud, de esta nueva sociedad que tiene el Ecuador. Entonces ahora ellos han visto también un oportunismo en los partidos políticos porque está bajo esa misma lógica, ¿no? Entonces te hacen un ofrecimiento de 1000 cosas y tú dices, y te dicen, usted aquí aporte mensualmente $20 para el internet, entonces yo tengo que ganar puntos y hacerme el adulador, ¿no es cierto? Quedar bien. Yo voy a pagar solito el internet, yo le pago los $50. Viene el otro y dice, yo le ayudo solo con la luz. Entonces, y ahí comienzan a reclutar a esta gente, ¿no? Porque estamos basados en lo económico, en lo material, no en lo espiritual, no en lo moral. Entonces, ese es un problema que tenemos que solucionar con un cambio estructural desde la educación y desde la cultura, y la cultura viene del hogar. Tenemos que entender esto. Los principios y urbanidad tenemos que retomarlas con una forma urgente y de una materia extremadamente vital para recomponer a nuestra sociedad. Joffre, yo conozco algunas personas que han salido de nuestro país, Ecuador, personas mayores de edad que se han jubilado. En Ecuador nuestra mentalidad es jubilarse, y antes de jubilarse, algunos que no han trabajado y ya se dan de bancarrota, se dan sin que no tienen nada de qué vivir y piden las ayudas. No solamente hablando de la familia pobre, sino de la familia que están dentro de los cuerpos políticos. De lo que pasó con las tarjetas de la Seguridad Social, las minusvalías. Nuestra sociedad a día de hoy se ha enterado, ha investigado si es que realmente la comisión, la famosa organización, la Comisión Anticorrupción de nuestro país, Ecuador, hace algo. Y eso hace algo está publicado de lo que está trabajando la Fiscalía. Existe una prensa real que saque todo eso. Lo que está haciendo la Comisión Anticorrupción
Solo grabaciones de cadenas nacionales que supuestamente, pero no vemos el ejecútese. No vemos dónde existe las sanciones. No vemos lo que tiene que decomisarse todo ese enriquecimiento ilícito. Y todavía seguimos haciendo campañas a los mismos que están en la política a día de hoy. Otros, los sinvergüenzas asambleístas de Europa, Asia y Oceanía, que es Esteban Melo y Esther Cuesta, unos sinvergüenzas, totalmente. Mi nombre es Gabriel Caizabuano, ya saben. Y además ustedes me conocen, la Esther Cuesta y Esteban Melo, me conocen, ustedes ya saben. Yo no me escondo, ustedes ya saben. Que son unos miserables que están realizando nuevamente la reelección, pudiendo dedicarse a trabajar como asambleístas. Terminar primero de trabajar como asambleístas. ¿A dónde vienen a hacer la rendición de cuentas? A 20 personas. Tanto pasaje, tanta comisión, tantas dietas, tanto lo otro, tanto viajes. ¿A dónde vienen? Los ecuatorianos ahora ya no creemos ni en el uno ni en el otro. Ahora lo que hacemos los ecuatorianos es buscar el oportunismo. Porque el uno le ofrece y el otro no le ofrece, el otro le ofrece más, el otro le ofrece más, y es el ecuatoriano que no está recto a su lineamiento o ideología política. Porque aquí en España conozco a algunos que han estado en Alianza País, ahora están en Creo. Y los que estaban en Creo, ahora están en el Partido Socialista de la lista 6. Ahora tú sabes, Jofre, ¿qué significa? Tú que conoces más de normas, de leyes, tú te que graduaste en leyes, respeto tus conocimientos y experiencias, pero aquí quiero que me seas claro. ¿Qué tiene que ver un partido socialista para hacer el binomio, ¿no? Para hacer la unión con un partido de derecha, que es Creo. O sea, la izquierda y derecha se unen para conseguir el poder. O sea, los sinvergüenzas se unen. Claro que hay algunos que no son sinvergüenzas y hay que respetarlo. Pero otros sinvergüenzas ya han perdido el pudor, ya han perdido la imagen, ya han perdido la dignidad. No porque yo pueda decir, oiga, usted es un sinvergüenza, ya digo, yo también soy un sinvergüenza. Claro que soy sinvergüenza. ¿Por qué? Porque me he visto como me da la gana, pero obviamente con ropita limpia. Eso es lo que aprendí desde la escuela. Que no hace falta tener un pantalón jeans Levi's para decir, mira cómo me he visto, pero si en la cabeza tiene lo que podríamos decir en otras situaciones, pero no podemos decir. Quiero que me expliques lo uno y lo otro. ¿Cómo es que dos partidos, entiendo que dos partidos que sean de derechas, se podría aceptar, ¿no? De acuerdo a los criterios de cada persona, pero no un partido de izquierda y un partido de derecha. Simplemente se unen para buscar el poder. ¿Dónde está el lineamiento político? Jofre, te pido que me expliques eso. A ver, desde la Constitución del 2008 los partidos políticos fueron desarmados. Los pocos que existían y tenían un poco de ideología y de trabajo de formación política. Lamentablemente entraron en este círculo y la Constitución es lamentablemente la mentora de toda esta destrucción del país, porque una Constitución es la que rige y se sacan las leyes secundarias. Entonces ahí se armaron las estructuras legales para ir configurando todo lo que estamos viendo en el país de descomposición. Entonces, los partidos políticos son empresas electorales, ¿sí? De un grupo de oportunistas enquistados en la política estos últimos 40 años que vivimos en democracia, ¿sí? Entonces, tú ves que la gente ya no tiene sangre en la cara, no sabe la palabra, lo que es dignidad, lo que es vergüenza, ya eso es un resbálate, ¿no? Y vemos que las empresas, estas empresas electorales, son empresas familiares ya, ¿no es cierto? Tú ves en una sociedad patriótica, el candidato al expresidente Gutiérrez, su esposa,
Jimena de Borges es la primera candidata asambleísta nacional, que si llegara a ganar, y por votación, si es la más electa, sería la presidenta del Congreso. La misma figura de Ernesto Kirchner con Cristina Fernández de Kirchner, ¿no es cierto?, en Argentina, hoy vicepresidenta de Fernando Hernández de Argentina. Entonces, estas empresas lamentablemente electorales se han fortalecido y ya no hay ideologías en el Ecuador. Es una utopía, eso es solo para identificar a los partidos políticos, digamos, ¿no? Que unos están por la derecha, centro izquierda, y vemos estos comportamientos irracionales, es por la pérdida de valores morales, es por la pérdida de identidad social, y no hay una identidad política, porque justamente en el siglo pasado había una ideología, ¿no? Por ejemplo, los socialdemócratas, ellos tienen una filosofía, ¿no es cierto?, de izquierda democrática, ¿no es cierto?, ellos promulgaban la justicia social con libertad. Entonces ellos tenían unos principios ideológicos, en uno de esos es el trabajo, la educación, la salud, la solidaridad, pero siempre era en el rol del trabajo, generar empresa, generar trabajo para satisfacer necesidades y cubrir necesidades de una sociedad. Entonces tú ahora ves que ni los socialistas, ni los de derecha, ni los de izquierda, ni los socialdemócratas, ni los socialcristianos tienen realmente clara una ideología. Lo que ellos únicos llegan con el cuento que van a reivindicar al Ecuador y van a salir adelante, y que la fórmula, eso sí, hay cierto grupo de intelectuales inclencles que se han leído muchos manuales y son buenos para crear palabras, ¿no es cierto? Dice que ahora viene el cambio. Cuando tú tienes 72 años, estás con una hernia discal y que puedes quedarte hasta inválido, y dices que vas a cambiar. ¿Cómo puedes cambiar? Ya no puedes cambiar. Claro que puedes cambiar de una persona que te mueves independientemente a una silla de ruedas y depender de otra persona. Eso no es cambiar. Este país necesita cambios radicales, pero cambios radicales donde las personas, la ciudadanía, identifique primero un objetivo y dentro de ese objetivo presenten una ideología. Entonces, en el Ecuador no hay ideologías. Los partidos políticos realmente, si tú revisas la parte ideológica, filosófica y dogmática de los últimos partidos políticos y movimientos que se ha creado en el Ecuador, desde la Constitución del 2008, ¿no es cierto?, el Código de la Democracia, casi todos son copiados de los socialcristianos, ¿sí?, y de la izquierda democrática. Entonces es un copy-page. Entonces por eso es que los partidos políticos no tienen militantes. Al no tener militantes, no tiene gente formada ideológicamente para defender tesis, sea de derecha o sea de izquierda. Entonces, en el Ecuador es un baratillo de ofertas y un sueño de locos que quieren llegar al poder. Entonces, la respuesta en pocas palabras es el oportunismo y el ver cómo llevo yo la plata. Ese es el todo del asunto. Entonces, aquí estaríamos hablando, Jofre, estaríamos hablando de una sociedad ya está hecho mierda, así con el perdón de las palabras. Sí, lamentablemente sí. Una sociedad que está hecho mierda, que como decías, ya no tienen sangre ni en la cara, que les da igual. ¿Y cómo podemos hablar de cambios para estos sinvergüenzas? Claro, es que dentro del comportamiento humano, de la sociología, ¿no es cierto?, los partidos políticos o los políticos que están ahorita son el reflejo de una sociedad decadente que está en más de un conflicto moral, intelectual y espiritual. Entonces, en una Latinoamérica y en un Ecuador que se acostumbró a estirar la mano y que el gobierno le dé todo, ¿no es cierto? Un gobiernos que para sociabilizar una ley de aguas, por decirte, y les cuento porque a mí me gusta contar cosas reales. Entonces nos fuimos a Santo Domingo, a Casama, a hacer la revisión de la ley para darnos nuestros aportes, porque fuimos los dirigentes del sistema de la cuenca hidrográfica de Pichincha Esmeraldas. Nos fuimos todos los presidentes y vicepresidentes de los sistemas de riego que tiene esta cuenca hidrográfica de Pichincha Esmeraldas. Pero hermano, llegamos, habían alquilado una buena institución con carpas, hubo buena comida, te daban una fundita, esferito, libretita, te daban un llaverito. Oye, era puros regalos. Entonces la gente más iba por eso que por aportar realmente a la ley. Por eso pasamos 5 años con esa ley en
que pasó el primer debate y ahí quedamos. Después de 5 años recién se hizo el informe para segundo debate cuando hubo la consulta prelegislativa. No fue ni siquiera vinculante, las consultas prelegislativas no son vinculantes. Entonces, y así le tenían alegrada a la gente, hermano. Sí, entonces, cuando la gente se acostumbra a eso, es más, después me enteré que yo me fui por mis propios medios porque no me avisaron que había transporte. Imagínate que habían alquilado hasta bus y les fueron a dejar en Cayambe, en Guayabamba y así, en El Quinche, en Yaruquí, en Puembo, en Pifo, en Tumbaco. Yo era de Tumbaco, pero como más o menos dicen que sí tengo algo de plata, me decían el pelucón izquierdoso, y es porque he trabajado. Entonces me dijeron, vaya usted como puede. Entonces yo llegué por mis propios recursos a Casama, dijimos los aportes y salimos. Entonces, cuando la gente se acostumbró a eso, ¿qué podemos esperar ahorita? Es que sigan en la misma rueda. Entonces hay mucha gente que va a un partido político y dice, yo tengo mi amiguito, es que yo voy a colaborar con $1,000. Un amigo, compañero nuestro de ejército, su sueño siempre fue que la hijita sea candidata o sea directora de alguna dirección del municipio, secretaria del municipio, del gobierno de la provincia de Pichincha. Entonces ya tiene de candidata alterna, ¿no? Ya ha comprado una camioneta Toyota, ha vendido el carrito del man, se ha endeudado por ahí un poquito más, tiene una empresa de seguridad. Entonces él está financiando la campaña porque la hijita ya es candidata. Entonces así en este país se funciona, es porque estamos en una sociedad destruida moralmente, no hay principios ni valores, no hay ética, no hay honor, no hay dignidad. Aquí lo único que hay es oportunismo. Si te puedo poner el pie, te pongo. Si tengo que matarte, te mato, pero yo tengo que conseguir más que sea la silla que tú tienes. Entonces vivimos en una sociedad de ambición, de avaricia, de codicia, de revanchismo, de oportunismo. Entonces eso es lamentablemente porque se ha destruido la estructura de la sociedad, ¿no? Tú ves una educación paupérrima y justamente una amiga y unas dos personas que habían visto el programa anterior les había hablado del proyecto educativo japonés que ellos van a impulsar por 12 años, entonces, y me decían, sería bueno que nos ampliaras el tema, ¿no? Y creo que ese es el kit del asunto, ¿no? Nuestra educación, y de menos, la educación que ahora tenemos en el Ecuador es una educación virtual que realmente no llena las expectativas y realmente no tiene objetivos claros, ¿no? Entonces, imagínate que Japón va a entrar por 12 años a un programa que se llama Ciudadanos del Mundo. Ese es el nuevo sistema educativo que ellos se plantean, ¿no? Formar ciudadanos del mundo. Y salen del sistema del cambio valiente que tuvieron anteriormente Japón. Entonces, el Ecuador tiene que apostar a eso, a un cambio profundo de la educación en el Ecuador, para de aquí a 10 años tener una nueva sociedad con valores, con principios. Pero si seguimos en el populismo radical, el populismo más burdo y el populismo más sinvergüenza que se pueda ver en este país, loco, que te mientan viéndote a la cara y que te ofrezcan barbaridades que nunca van a darte y que más que todo la sociedad, el elector crea, no tiene esperanzas del Ecuador. Jofre, lo que tengo así realmente las propuestas que hacen los candidatos, todos hablan por el cambio, vamos a recuperar la patria. Cuando hablamos por el cambio, ¿qué es el cambio? Y cuando vamos, porque tenemos aquí para tiempo, tenemos tiempo a ver, porque tenemos que hablar de dos cosas importantes. Tenemos que hablar sobre las vacunas que han llegado al Ecuador, que están llegando al Ecuador, cuánto dinero se está gastando el gobierno en las vacunas, por qué el gobierno está realizando otro tipo de acuerdos con Estados Unidos. ¿Para qué? ¿Esas vacunas van a llegar a todo nuestro país, Ecuador? ¿Quién va a pagar toda esa facturación de vacunas? ¿Va a ser como España? ¿Va a ser como el Reino Unido? ¿Va a ser como Alemania? Y también algo que nos sorprendió esta semana, Jofre, el Capitolio de
del papá del mundo, podríamos decir, ¿no? Estados Unidos. Sí, a ver, las vacunas Empezamos, antes de hablar de estos dos temas, yo quería, de, quería comentarte sobre la política de nuestro país, Ecuador. ¿Hay realmente tanta ignorancia? ¿Hay realmente tanta ignorancia? Y esos ignorantes son licenciados. Esos ignorantes son buenos profesionales que se dedicaran a crear. Con esos conocimientos se dedicaran a crear puestos de trabajo, o sea, dedicaran a crear algo, pues estaríamos, digamos, salvando a nuestro país, pero nos dedicamos a coger la banderita e ir a estar dando la vuelta ahí a los partidos políticos. Contento. El cambio, dice, no saben ni cómo va a ser el cambio. El cambio. Joffre, me gustaría que nos comentes algo sobre realmente de lo que nos hablan nuestros políticos para pasar a los dos puntos que son los que tenemos que hablar de las vacunas de nuestro país, Ecuador. Bueno, en conclusión, la campaña política es una estrategia de frases y de palabras, ¿no es cierto? Y dentro de esas lógicas es el que más ofrece puede captar votos. Ese es el tema y siempre tendremos que partir desde la educación y desde la cultura de valores y principios de la casa. Ahora bien, el 18 de enero de este año, según versiones del presidente de la República, llegan al Ecuador, ¿sí? El único ente autorizado para traerlas al Ecuador es el Ministerio de Salud Pública, ¿sí? La entrega va a ser de estas 50,000 a las personas que están en la primera línea, ¿sí? Estamos hablando de médicos, enfermeras, adultos discapacitados y a las personas que están en los geriátricos, ¿sí? Sean públicos o privados. Se acabaron las 50,000. Hay una denuncia en donde el gobierno no ha desvirtuado con pruebas, sino que solo ha hecho un pronunciamiento que el Ministerio de Salud no es que está comprando a $80 la unidad de la vacuna, pero que tampoco está comprando al mismo valor de México. Y que el señor presidente, señor Moreno, es que va a ir a Estados Unidos a negociar él personalmente las vacunas en Estados Unidos, ¿sí? ¿Qué nos queda como sociedad? Investigar, averiguar y ver realmente si el gobierno facilite la información para en un ejercicio de transparentar la información se verifique que realmente el costo real de esas vacunas que vengan acá. Ahora, el hecho que vengan al Ecuador las vacunas no significa que ya vamos a tener soluciones. Y ahí hay otros gastos que posiblemente, desde mi punto de vista, el costo unitario desde comprarle en la farmacéutica, como México compró en $4, así lo dijo AMLO, ¿no es cierto? El presidente López Obrador compró en $4 la unidad, pero a eso tenemos que ver que esta vacuna en particular tiene que estar a menos 70 grados bajo cero. Entonces aquí están haciendo con empresa privada, por eso es un trabajo público-privado que se está haciendo, porque al traer acá la vacuna, eso tiene que estar en contenedores y mantener esa temperatura. Por eso está el gobierno, el ministro Juan Ceballos lo ha dicho ya por más de 2 semanas, que están hablando con empresa privada, con empresas exclusivamente que tienen hielo, para que ellos equipen a estos contenedores con hielo seco, sí, para mantenerles a ese nivel. Entonces, ¿por qué? Porque no tenemos cuartos fríos, no tenemos termoquines, y eso tiene un costo realmente altísimo. Un termoquín para un tráiler prácticamente que se manda el banano, creo que está el termoquín sobre $8,000, hermano. Entonces, aquí hay costos grandes, entonces que el gobierno lamentablemente no ha hecho un desglose de gastos, ¿sí? Compra de la vacuna,
operativo, logístico, qué insumos necesita adicionales, ¿no es cierto? Necesitas jeringuillas, hay que comprar también las jeringas, ¿no es cierto? Que es otro tipo de jeringa. ¿Cómo va a ser la aplicación? Guantes para esterilizar a los galenos que van a poner la vacuna al ciudadano, hay que tener algodón también para desinfectar la parte donde le vas a poner la vacuna. Entonces, son cosas que el gobierno no nos está explicando, no está dando el detalle de cuenta que se llama de la compra de la vacuna. Solo nos dice, hemos comprado 50,000 vacunas, llega el 18 de enero y hasta ahí llegamos. Entonces ahí viene una especulación, es por la falta de transparencia y que el gobierno no tiene la capacidad ni la voluntad. Cuando hay una denuncia, que ahora dicen que es un fake news, una noticia falsa, que corre en redes sociales y que eso no es verdad, pero ¿cómo tú puedes desvirtuar esa denuncia falsa, ese fake news? Cuando tú transparentas y haces detalle de compra, pues dices yo, bueno, estamos comprando esto, pero también vamos a gastar en tal cosa, el costo del transporte cuesta tal cosa, porque no van a venir caminando las vacunas, pues va a venir en un avión, venga en una sémila, venga en un yate, en una canoa, alguien tiene que cubrir los gastos de los remos, pues se van a deteriorar los remos y hay que hacer un reemplazo de remos, entonces eso cuesta, entonces hay que cuantificar todos los gastos y decir, esto es lo que vamos a gastar, en estas cosas vamos a gastar, y por eso esa denuncia es falsa, pero no decir en un comunicado, no, es que es falso y porque es falso, entonces los principios, valores y morales es fundamental en una sociedad y más aún en un dignatario y en autoridades que están al frente de un país. Entonces, eso tenemos ahorita de conclusión y eso es lo que tenemos de información aquí en el Ecuador, ¿no? Eso es sobre referente a las vacunas, Gabriel. Las vacunas, como nos dice la señorita Marcia Barre, las vacunas, Joffre, te están contestando a ti, las vacunas solo es un negocio. Para los que votaron en el partido de Alianza País, que en ese entonces estaba Rafael Correa y luego Lenín Moreno, yo no lo tomo como presidente, desde luego, aunque sea constitucional, no le veo un ecuatoriano, o sea, quiero terminar con esto. Ecuador es una maravilla de país que desgraciadamente existe miserables en el gobierno, pero no solamente gobierno, todos, empresarios, banqueros, empresas en las multinacionales, telefonía, Movistar, comunicaciones, todos. La Fiscalía, la Contraloría, las Fuerzas Armadas han perdido ya hace años. Hablar de las Fuerzas Armadas era ¡wow! Ahora hablar de las Fuerzas Armadas dice, ay, mejor voy a decir que no soy militar. Eso es verdad, pero a ver, ese es un deterioro social que viene viviendo el país justamente porque el facilismo, el comodismo, el mínimo esfuerzo. No queremos hacer nada forzado para obtener nada. Entonces, todo en la vida, todo el mundo se mueve a través de un negocio. Es una actividad económica, social ya establecida. Réditos económicos, réditos morales, réditos sociales, sentimentales, es un negocio, ¿no es cierto? Tú, por ejemplo, vas a salir y das 50 chocolates ahí en Quilindé, por decirte, ahorita se me ocurrió Quilindé. La Concordia te vas a dar unos platanitos asados, ¿no es cierto? A la gente de la calle, ¿no es cierto? No vas a ganar dinero, pero lo estás haciendo porque quieres ganar, ¿qué? Aprecio de la gente. Entonces, todo es un negocio, estamos de acuerdo. Pero los negocios también tienen que tener límites. Claro, las vacunas es una parte de una industria, de un negocio, sí, pero no es posible que haya una diferencia abismal de $4 México versus $80 del Ecuador, pues. Entonces, ahí es cuando el negocio ya cae en un delito. Estamos hablando de sobreprecio. Entonces, cuando hay un sobreprecio, alguien está ganando un porcentaje de venta, que se llama, ¿no es cierto? Alguien está cogiendo algo de plata. Entonces, el que enganchó con una farmacéutica, con una empresa, ¿no es cierto? Tú tienes un negocio y te dice, ¿sabe qué? Yo quiero que me traiga unas 100 cubetas de huevos.
tú te vas a un plantel avícola y compras las 100 cubetas de huevos y a ti le dices que no le vas a llevar, ¿cuánto cuesta la unidad? $3. Y si les llevo 20 cubetas, 2.80. Y si les llevo 100, ya le doy un 2.50. Entonces tú compras en 2.50, pero tú cuando le entregas a tu cliente que te pidió, le entregas a $3. ¿Cuánto te has ganado en cubeta? 50 centavos. ¿Cuánto es en 100? Son $50. Entonces, sí es un negocio. Pero si tú compras a $1 y le vendes al señor a $10, eso se llama especulación, eso se llama enriquecimiento ilícito. Entonces, ahí hay un sobreprecio. Entonces, haces daño hasta al mismo mercado. Y eso ya cae en delito. Entonces, a eso es lo que nosotros tenemos que ver. Estamos de acuerdo que es un negocio, pero hay buenos negocios que se puede hacer. Y en este caso es un mal negocio, porque estás pagando mucho por una cosa que puedes conseguir más barato. Y cuando tú compras por volumen y uno es comerciante o cuando uno tiene empresa, sabe muy bien, no es lo mismo comprar una unidad, una docena, que 100 docenas, pues. Y en el mismo mercado, aquí, en cualquier parte del Ecuador, en el mismo Perú, en Gamarra, cuando tú compras una unidad, por decirte una chompa, te dan en 30 soles. Pero si tú compras una docena, compras 3, ya te dan a precio de por mayor. Entonces ya esa chompa te baja por lo menos 5 soles. Y si compras 10 docenas, por lo menos te regalan unas 100 fundas de jalar. Entonces, quienes manejamos empresas y sabemos negociar, sabemos que es un tire y afloja. Tú ofreces y el otro acepta. Entonces entras a la puja, ¿no? Y hasta que se llega a un nivel sensato en donde los dos ganan. Pero en este caso, el Ecuador está perdiendo y solo está ganando la farmacéutica y alguien está ganando a través de esa farmacéutica algún porcentaje de venta. Y tú sabes muy bien que en España los vendedores ganan también por venta, ¿no es cierto? Tienen un porcentaje de venta. En los mismos centros de tolerancia del Ecuador, las mismas trabajadoras sexuales ganan por corcho, pues hijo. Entonces, ese es un negocio, porque así funcionan los negocios. Lo que no podemos permitir es el sobreprecio, el enriquecimiento ilícito, la asociación privada para delinquir. A eso es lo que ha denunciado y el gobierno no ha desvirtuado tampoco a plenitud, porque no ha hecho la presentación del desglose, detalle de compra de la vacuna con todos los insumos, con todos los gastos que tiene que va a tener que generar desplazarse de una ciudad a otra ciudad, porque va a llegar al aeropuerto de Quito, ¿no es cierto?, la vacuna. Y esa vacuna tiene que ser trasladada a través del Ministerio de Salud a Loja. ¿Cómo va a llegar? ¿Por internet? No, pues tiene que transportarse por tierra o por aire, y eso cuesta, pues. Entonces, eso tiene que darnos ese detalle el gobierno nacional, para entender y saber en qué estamos gastando la plata y si realmente el costo justifica el gasto. Gabriel. Y yo, Jofre, quiero antes de seguir, quiero mandar un saludo a Luis Fuentes Cabrera, que se encuentra en Madrid, por allá por Carabanchel, me parece que es. Un saludo cordial, Luis. A Elías Gonzalo también, a Marcia Barre, a las vacunas solo es un negocio, por supuesto que claro que sí, eso, si hablamos de Ecuador, cualquier cosa que haga y cualquier cosa que se haga a través de los políticos o a través de la administración pública, siempre será un negocio. Claro, como dice Jofre, si es que todo puede ser negocio, pero ya pensando en el sobreprecio, si traemos 50 vacunas y decimos que no son a $4, sino a $80, y en Ecuador lo van a vender, pues no es información oficial, porque tenemos información oficial que nos llega de la Secretaría Nacional de Comunicaciones. Solamente es una suposición, pero en Ecuador da igual, Jofre. Si la vacuna dentro de nada van a cobrar, el ecuatoriano no le va a importar nada, no se va a quejar, y si se queja no tendrá argumentos, porque nuestra sociedad está así tan desmotivada. Queremos saludar al señor Edison López Balseca, nombres de los que compran las candidaturas. Esa es una buena pregunta, Jofre, para ti.
de lo que estaba hablando también el señor Patricio Ortiz, y yo soy Viv, dice, el deterioro institucional que tiene la policía y militares es a diario, donde los altos cargos ya no es por mérito, sino el que más besa los zapatos de los políticos de turno. Esa es una... Voy a repetir, no sé si te gustó, ¿vale la pena que la repitamos, Joffrey? Sí, sí, claro. Nos dicen, Patricio Ortiz nos dice, el deterioro institucional que tiene la policía y militares es a diario, donde los altos cargos ya no es por mérito, sino el que más besa los zapatos de los políticos de turno. Qué miserables, ¿verdad? O sea, qué miserables, de verdad. Esto es a diario. ¿Cómo vamos a recuperar la patria? Dicen por ahí los políticos, otros sinvergüenzas también. ¿Cómo vamos a recuperar la patria? Si coaccionamos las decisiones de las Fuerzas Armadas, si le sometemos a las Fuerzas Armadas. ¿Tú te has dado cuenta, las Fuerzas Armadas, cómo era antes, en nuestras épocas, digamos que hemos estado algunos añitos allí, cómo era, ¿no? De respeto. Si miraban a un policía, respeto. Si miraban a un militar, sea de la Marina, Ejército, Aviación, respeto. La gente el militar que pasaba por ahí, por zona roja, ya hasta los choros salían a saludar en vez de robar. Si habláramos de Guasmo Sur, Guasmo Centro, Guasmo Norte, es mucha historia. Si habláramos de Mapalcinque, mucha historia. Tuviéramos todo un programa para hablar de ello. Habláramos de Quito. Tú mismo conoces Quito, Joffre, la Marta de Roldós. Todo eso. La Marín. No nos vayamos muy lejos. San Roque. La existencia de la Mamalucha. Cómo coaccionaba la policía, cómo coaccionaba al ejército. A los mismos políticos. Vamos a pasar un ratito a lo que es el municipio de Quito. Cuando llegaron los famosos basureros a la municipalidad de Quito, y la municipalidad de Quito distribuyó los basureros, los contenedores diseñados con la copia del diseño de España y Europa. Pero no se dieron cuenta que ese sistema necesita un vehículo de carga y descarga. ¿Y qué tuvieron que hacer los de la limpieza? Otra vez tirarlo a la calle para poder recoger con palas y tirarlo al recogedor de basura. Todas las cosas, amigos, si habláramos de cualquier cosa, todo tiene una cadena. Todo tiene un sistema montado. Y ese sistema, cuando se rompe, se va al carajo. Y eso es lo que está haciendo la política con el populismo, con los intereses que le está ofreciendo a usted, mas no porque lo hace por mérito. ¿Habrá alguna vez que tengamos la oportunidad de ver a un presidente iluminado o ver a una sociedad totalmente ya destruida, sabiendo que nuestro país es uno de los mejores países? Y además, para pensarlo, Ecuador es un parque gigante, porque por donde quiera que vaya, siempre es un parque. Para los americanos, para los europeos, para cualquier turista que viaja a nuestro país, Ecuador, mire por donde lo mire, es una maravilla. Pero también es la cueva de los sinvergüenzas, de los chorizos, de los lamebotas, como dice nuestro amigo Patricio. Muchísimas gracias por los mensajes, por participar con nosotros, porque esto es lo que queremos, que usted participe, que usted nos pregunte cuáles son los nombres de los que compran las candidaturas. Amigos, sinceramente, cuando a mí me propusieron que sea miembro de algún partido político, yo solamente con poner una fotografía, eso se regó como una pólvora. Y yo no necesitaba hacer campaña. Y yo le decía a ese partido político, es que yo no necesito hacer campaña.
¿Por qué no necesito hacer campaña? Porque yo no tengo nada que ofrecer al ecuatoriano de las cosas que ya sé lo que hay que hacer. Mentiras no puedo ofrecerlos. Engaños no puedo ofrecer. Yo ya puedo ofrecer con las cosas que yo he hecho y decir, esto es mi currículo. Mire, yo no tengo universidad, vale. Yo no tengo sexto grado, vale. Yo no tengo bachillerato, vale. Yo no tengo ninguna carrera, ninguna maestría, no tengo nada. Comparado con los otros. Pero eso es algo por decirlo, no es una bromita. Pero sé hacer cosas. Lo que tú decías con las escuelas del nuevo milenio para Japón, por ejemplo, la educación va a ser más técnica, más específica que teoría. En Ecuador, tantos profesionales que tenemos y no creamos nada. Entonces, ¿de dónde está todo ese sacrificio, todas esas malas noches? Que cuando uno estudia en la universidad tiene que pasar horas y horas estudiando. Tiene que amanecer o levantarse todavía a seguir estudiando, porque no se tiene ni una hora ni media hora. Y ustedes, algunos estudiantes lo saben. Dependiendo de las carreras. Antes sí había buenos profesores. Ahora, nuestra sociedad está en decaimiento moral. Porque hay mucho sinvergüenza. Y ese decaimiento moral es para otros. Es el pastel. Porque gente ignorante para unos cuantos vivísimos que están por ahí. Así es que, amigos y amigas, muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por opinar, gracias por comentar, porque el programa La calentura no está en las sábanas, es que fuera de sábanas también hay que estar caliente, pero haciendo cosas, desarrollando cosas, investigando cosas, analizando cosas, porque nuestro país necesita eso, de personas. Aquí no estamos hablando que para hacer esto necesita ser universitario, que para crear un proyecto necesita usted ser un iluminado. No, lo que necesita es tener conciencia, de motivarse a hacer cosas honestas, de motivarse a realizar proyectos que sean de vínculo social, para su barrio, para su parroquia, para su cantón. Usted político que está ingresando ahora mismo a la política, ¿qué sabe hacer? Aparte de ser DJ, ¿qué sabe hacer? DJ. Usted política, ¿qué sabe hacer? Aparte de ser enfermera de emergencias, ¿qué sabe hacer? Poner inyecciones, claro. Pero acá cuando se habla de país tenemos que hablar de muchos temas. Porque en la asamblea, aparte de ser representación de los inmigrantes de Europa, Asia y Oceanía y de otros continentes, hay que discutir y legislar las leyes que se tienen que corroborar en la Asamblea Nacional. Si usted contenta como una sinvergüenza, publica en las redes sociales, en el Facebook, dice una señora ignorante total, que supuestamente tiene tanta preparación, ignorante total, es que yo alcé la mano para decir que no, pero igual aprobaron. Digo, entonces, si alza la mano para decir que no, pero entonces enseñe su propuesta, pues porque su propuesta tiene que ser mejor. No es simplemente hacer la oposición para negar los cuentos de votos dentro de la asamblea. No es simplemente ir a calentar el sitio. No es solamente ir ahí a grabar videos, a tomar fotos para decir que yo estoy en la asamblea. Yo también he estado en la asamblea y tengo una fotografía, pero me fui a presentar cosas de interés para nuestro país. Amigo Joffre, nos gustaría que nos cuentes más cositas. ¿Cómo ves el tema de... si quieres comentar lo que yo he dicho también, no hay problema. Sobre el Capitolio. Ana, antes de pasar al Capitolio de Estados Unidos, a ver,
Don Patricio Ortiz tiene toda la razón. Lamentablemente ese es por la pérdida de los valores morales. Sí, estamos, y eso hay que trabajarlo en la casa, en el hogar. Sí, los padres tenemos que ser un poco más conscientes y dejar de dar, cubrir caprichos a los hijos, desde niños hasta ya adultos. ¿Sí? Tenemos que ser así, ¿no? Que las candidaturas se compran, sí se compran, Edison, López Balseca. Nos conocemos, sé quién eres y sabes quién soy. Tú sabes muy bien. He estado, hemos coincidido en muchas tiendas políticas y la gente está rondando por ahí, está ofreciendo, es que yo pongo las camisetas, yo pongo las gorritas, yo pongo la camionetita. No, ya, sí sabemos, no nos metamos a los nombres porque son candidatos que viven rodando unos 40 años y otros estos 20 años, ¿no es cierto? Que han estado ahí de sombras, ayudándoles a llevarle el maletín a Ramiro González, ayudándole a abrir la puerta al ex prefecto Carrasco, ahí haciendo de pronto de Quisca del abogado Yacu Pérez, ¿no es cierto? Ahí hay un montón de gente que siempre ha estado ahí haciendo méritos, ¿no es cierto? Lavándole, me acuerdo, hace años, en el siglo pasado, por temas de mi madre. Entonces había gente que le lavaba hasta el carro del doctor Borja. Así se ganaron su espacio y así han llegado a ser candidatos. Así que no nos hagamos los ofendidos, no nos hagamos los que, ay, Dios mío, que están diciendo mentiras. Sabemos los que estamos en política y hemos militado en partidos. Yo milité con orgullo, si digo, 16 años de Izquierda Democrática y me han tildado y tengo el apodo de loco porque soy un hombre que les digo las cosas de frente. Y el señor Balseca, Edison Balseca López, hace unos años atrás, 2017 creo que fue, vio mi carpeta y me dijo, terrible hermano, sí, sabes bastante, pero tengo mi carácter, tengo mi genio, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer y tengo las manos limpias. Y yo todo lo que tengo es esfuerzo y trabajo mío, entonces no puedo ser candidato, porque no soy servil. Así de fresco, así de claro les contesto las cosas. Y aquí me conocen hasta en mi domicilio. Si se sienten ofendidos, señores, nos podemos ver en los estrados y las pruebas van a darme la razón y el tiempo me ha dado siempre la razón. No les gusta que se les diga las cosas porque se ofenden, Sí, el tema es cómo cambiamos, cómo hacemos que las gentes lleguen por otros méritos. Ecuador tiene la locura y Latinoamérica que tienes que tener título de tercer y cuarto nivel y eres una persona que vales. Don Isidro Romero Carbo, que le conozco en la hacienda La Julia, ya en los años 90, cuando vivía su señor suegro, Luis Novoa Naranjo Pontón. Le conozco. Y él aprendió de una persona que levantó un imperio, un lustrabotas, un canillita, un vendedor de periódicos fue el señor Luis Novoa Naranjo, que tuve el honor de conocerle y le conocí a su señor yerno Isidro Romero Carbo. Gente que se sabe trabajar. Y él mismo les ha dicho, y muy claramente, llegan por esbirrismo, por oportunismo, pero nunca han hecho nada. ¿De qué sirve tener un título de doctor de jurisprudencia? 18 años, cuando solo has litigado una vez y has fallado. Entonces los títulos no hacen personas. Gente que ha estado de ahí, deambulando, ayudando a pasar el cafecito, la colita, que esto, que esto, se ha prestado para una u otra cosa. Hoy son candidatos y dicen ser líderes y dicen ser representantes a nosotros. Sabemos muy bien. No nos hagamos ciegos. La verdad, aunque sea dura, tenemos que reconocerla para cambiar. Y si estamos y queremos cambiar a este país, tenemos que partir desde ahí, reconocer nuestros errores, reconocer la realidad de nuestro país para ir sentando nuevos paradigmas. Yo qué no daría por ver a doña Isabel Novoa Pontón, hija de Luis Novoa Naranjo, que levantó el imperio de los Novoa, al frente del Ministerio de Finanzas, o mismo presidente de la República, una mujer que con $5 millones, con la Universal en Guayaquil quebrada, ha levantado un imperio y tiene el poder y haber puesto a sus mismos hijos políticos de ministros, pues esas son las personas que necesita este país. No tiene una maestría en PhD de economía, pero es una persona que sabe administrar bien, una persona que tiene visión. Su señor padre mismo, una visión impresionante. ¿Quién conoció a la persona?
y escuchó de sus palabras esa sencillez, esa humildad, esa humildad y ese cariño que tenías a sus mismos trabajadores en la Hacienda La Julia. Ha hecho mucha gente que ahora está queriendo pisotearle y destruirle al país, y que no dejan que otra gente buena llegue al país. Hacia allá tienen que ser nuestros compromisos. Los candidatos no tienen que ser cuantificados cuántos títulos tiene, cualitativamente cuántos logros usted ha obtenido, cómo ha llegado a tener su patrimonio. El Ecuador tiene 869.637, creo que según los datos del INE, de profesionales de títulos de tercer y cuarto nivel. Ahí está, yo mismo le he mostrado al señor Edison Balseca López. Y el 73% son empleados públicos y privados. ¿Cómo es de esta situación? Pero si le dicen a una persona que tiene primaria, secundaria incompleta o completa, emprenda. Esas son las lacunas que tenemos que ir ya comenzando a reflexionar y a pensar. Sí, hay frases que ciertos candidatos, hasta son las que yo cuando fui dirigente hace 8 años y fui candidato en el 17 y en el 2009, las utilizaba. Ahora están haciendo como que fuera el descubrimiento del agua tibia. Entonces, sí. Y cuando se ha sido candidato, nos han pedido que los candidatos, al menos cuando yo fui candidato en el 2017, que todos los candidatos provinciales hagamos un aporte para la primera candidata a asambleísta nacional por esa tienda política. No es comprar. Que el 50.000 pone 50.000, el segundo pone 40, el tercero pone 15. Es la primera vez que está en un partido político y eso se da desde siempre. Entonces, si te dicen, vas de tercero, pones 15.000 para las winchas, para los banners, para los afiches, las gigantografías, no tienes, no entras nada más, pues. Entonces, esa es una manera de comprar, pues. Porque hay gente que ha militado en los partidos políticos y el señor sabe muy bien. Gente que ha militado, que se ha sacado el aire, les han dejado fuera. Les han votado de los partidos. Porque simplemente no se han prestado para otras cosas y no se han dejado humillar. Ese es el Ecuador que tenemos. Y no nos sorprendamos de las cosas. Un Ecuador lleno de ciudadanos mediocres. De ciudadanos vulgares, porque si digo vulgar, en Ecuador, mira, Joffre, en Ecuador ningún ecuatoriano ha hecho un proyecto teniendo tantos años y me siento orgulloso. Me han ofrecido ser parte de un partido político y de algunos partidos políticos. Gabriel, tienes que sumarte a nosotros. Digo, es que ustedes no están a la altura mía. Y yo mido 1.50. Imagínense. Cuando hablamos de criterios, nuestro país, si un ecuatoriano preparado sale, mucho ojo, cuando hablamos de criterios y principios, todos los ecuatorianos que salen de nuestro país, inmigrantes, salen profesionales de nuestro país Ecuador, al exterior, inmigrando a buscar un trabajo, una vida mejor, un porvenir mejor, a cumplir unos sueños de lo que en Ecuador no se ha podido cumplir. Esos ecuatorianos aprendieron a valorar y el significado de lo que es el aprendizaje. Y entonces entendieron que no significa únicamente tener el diplomita ahí puesto en el cuadro de la sala. Entendieron que hay otras cosas importantes, no más importantes, sino otras cosas importantes para cultivar la persona. Y al cultivar la persona se dieron cuenta que eso es lo que les hacía falta. La chispa, el detonante para abrirle los ojos y ver el mundo de otra manera. Porque ningún ecuatoriano que sale de nuestro país Ecuador, cuando va a otros países, no es igual que de ese país.
aunque España sea muy parecido al Ecuador, estamos 20 años y la mayoría de ecuatorianos, digo el 99%, no está bien integrado, no está bien cohesionado. Entonces Ecuador se sobreentiende, ahí solamente para verlo ahí, entiende que nuestra cultura social, ya sea un fiscal, siempre hablaré de eso, a todos sinvergüenzas. Cuando estaba en la época del señor Rafael Correa, el expresidente Rafael Correa, había una abogada en la costa que hizo un escándalo, que estaba borracha, conducía borracha y era además una jueza. Que el policía lo detuvo y además al policía, esta señora jueza supuestamente, le amenazaba con matarla, con matarlo. Que no sabes quién soy yo, que no sabes quién es mi marido para que mi marido te va a mandar a matar. Esas son las palabras textuales de nuestra sociedad. Una persona que es jueza, una persona que habla de liderazgo, una persona que se ha pasado años estudiando. Y eso es nuestra sociedad. Y para hablar de nuestra sociedad hay que ser realista y asumir esas consecuencias desagradables, totalmente desagradables, de que en nuestro país existe corrupción, existe corrupción. De que en nuestro país existen miserables sinvergüenzas, pues existen miserables sinvergüenzas. Pues es que es la verdad. Es que es la realidad. No podemos vivir en un país engañado, en el cual un juicio que tiene que terminar, que tiene un proceso legal, que tiene unos condicionantes para reunir pruebas, para reunir alegatos, tiene un proceso de tiempos. Tarde 2 años, tarde 3 años, y la persona está presa porque no puede salir, porque el juicio está ahí archivado. Lo que se necesita es ecuatorianos que reflexionen y que sean conscientes de esa realidad que nos perjudica, pensando que con lo que sabemos en nuestro país Ecuador ya sabemos todo. Ya sabemos todo. ¿Pero qué sabemos? ¿Qué sabemos? Si tantos iluminados existen en nuestro país Ecuador, Ecuador sería el país del capitalismo más grande del mundo. Seríamos más potentes que Suiza, que el Reino Unido. Aunque seamos país pequeño, seríamos más potentes que Estados Unidos en economía. Pero si tenemos personas desagradables, que no asumimos una realidad, que nuestras personas, que nuestras familias siempre tienen que estarse quejando cada mes porque no les ha depositado el bono. Y yo les preguntaría, ¿alguna vez usted ha cotizado a la Seguridad Social? Nunca. Nunca. ¿Por qué el ecuatoriano o ecuatoriana sin vergüenza tiene que estar esperando a que el gobierno, otro miserable gobierno, le esté facilitando ayudas? Esa es la gestión miserable que existe en nuestro país Ecuador. Esa es la ignorancia que nosotros vivimos. Mi amigo Joffre, yo en el campo político me han ofrecido, nunca he estado, pero conozco el tema político, no conozco mucho ni tampoco conozco poco, pero conozco. Y todas estas cosas es que nosotros deberíamos reflexionar como hijos de un país, no como hijos que nos peleamos dentro de casa.
Gabriel, Dígame, señor. todo en la vida hay que pasar por todas las etapas y siempre tratar de las oportunidades o las etapas que se nos ha dado aprender, ¿no? Hace 20 años, cuando salí de la Armada, entonces me invitó un amigo, me dijo, acompáñame a una reunión, me fui a un partido político Izquierda Democrática donde milité casi 16 años, pero en esa escuela antigua no había formación ideológica, ¿no es cierto? Entonces había un instituto Manuel Córdoba Galarza que era de formación política, entonces, y se va viendo, ¿no? Y te digo, yo recomendaría que la ciudadanía vaya unos 6 meses y vea cómo se mueve un partido político y vea si hay ideología y ver los principios y valores. Entonces, eso es lo que se ha perdido. Pero es bueno porque no hablo desde la intelectualidad o hablo desde la suposición, el creí, el que yo pensé, es que yo algún invento loco, ¿no es cierto? Porque esa es la improvisación que tiene el Ecuador. Entonces, si tú entras a un partido político, te pide una persona, ayúdame, o te prestas, dices, sabes que yo te voy a ayudar a hacer un partido político. Tú luchas en una provincia por ese partido político. Todas esas pocas personas o muchas personas que creyeron en ti, cuando se forma el partido político y te ha sacado el aire y tú te haces la punta de lanza, estás demostrando liderazgo, capacitación, también has invertido tu tiempo, digamos que no has invertido dinero, ya, has puesto tu plata. Eso es un bagaje de conocimientos, pero cuando te dicen asume una dirección provincial, no quiero, y me voy. Y los manes no valen, y vienen los que no hicieron nada y se meten a ese partido político. ¿Por qué? Porque ellos sí tienen la capacidad económica de gastar, pues, y asumir los gastos que conlleva tener, por ejemplo, una sede. Una sede no es que las paredes están ahí nomás, hay que pagar el arriendo, la luz, el agua, el teléfono, el internet, hay que ver sillas, hay que ver una cafetera, todo eso tiene costos. Pero esta gente no tiene los recursos, llegan otros, como ven que no quieren asumir el liderazgo, ponerse al hombro el movimiento, el partido en la provincia o en el país. Vienen otros, dice, yo si tengo plata, yo pongo la cafetera, yo pongo eso. Eso no es una manera de comprar una candidatura. Eso es. Pero es importante que la gente aprenda y aprenda de ideología, estudie ideología y vea los partidos políticos cómo funcionan. Y esa es la manera de democratizar un partido político. Y la gente tiene que aprender a ser frontal. En mi caso, me gusta hablar de mí, no soy egocentrista, pero para no resultarías. Por mis años de dirigencia, mi trayectoria, mi vida de 40 años trabajando, sí puedo asumir una candidatura con altivez. Entonces, y yo les he dicho de frente, yo sí aspiro a una candidatura. Y no decir, no, es que yo no quiero nada, es que estoy por aquí, y por abajo están en los cuentos, en los enredos, en los chismes, en el bus que trae, y ahora resulta que son candidatos, cuando a este servidor le han dicho, oye hermano, ¿y cómo es esa cosa? ¿Cómo es procedimiento parlamentario? Sí. Es más, a todos los candidatos les retaría. Han leído, por lo menos, han revisado, y me podrían decir, ahorita, sí, de golpe, sin ir al internet, ¿cuántas hojas tiene el manual de técnica legislativa que fue entregado el 2017 en la Asamblea Nacional Legislativa? Es más, hasta dieron un curso gratuito, y ahora los padres de la patria que quieren ser, ni a uno le ha visto. Entonces, ¿por qué? Porque improvisamos, porque bien dices tú, los títulos no hacen personas. Hoy por hoy, el día de hoy, dieron la noticia, Amos Mott es el hombre más rico del mundo, el número 1, le destronó a Jeff Bezos, que estaba ya unos buenos años ahí de cabeza luz. 188.500 millones de dólares del hombre. Las acciones de él en Wall Street subieron, a raíz que con su empresa Spearman llegó a la luna. Y 2023 va a estar en Marte. Miren, un ingeniero que no ejerce ni ingeniería, pero tenía ambiciones y tenía los objetivos claros, un hombre perseverante, constancia, ahí está. Jeff Bezos no es magíster en economía, el hombre segundo más rico del mundo. Tercero, Bill Gates, tampoco tiene maestría en ingeniería. Sí, mira, entonces los títulos no hacen personas, yo estoy convencido de eso, porque en los países de todo el mundo,
Es más, aquí en el Ecuador. Los que dicen tener títulos y ufanan sus títulos, trabajan para los dueños de sus medios, que son personas comunes, normales, bachilleres, que han tenido visión, se han endeudado y han armado tremendos medios de comunicación. Así, uno que otro sí tiene licenciatura de periodismo. Anda a ver todas las empresas que existen en el mundo. Ninguna es sacada por un magíster. Y tienes toda la razón. Si solo los 869.637 ecuatorianos que tienen título de tercer y cuarto nivel, con este conocimiento, hubiesen montado empresas y cada uno de esos tuviera 100 empleados, el Ecuador no tendría problemas económicos. No habría desempleo, no habría subdesempleo, no habría precarización laboral, no explotación laboral. No tendríamos ningún problema. Tenemos 69.000 médicos en el Ecuador. Sí, si hicieran las cosas como es debido, yo hubiesen bajado las 68 millones de consultas externas que tuvo el Ecuador en el 2019. No hablemos de la pandemia, 2019. Una cosa es curar, sanar, otra cosa es tratar enfermedades. Por eso la señora Marcia Barre tiene toda la razón. Las vacunas es un negocio, porque la industria farmacéutica es un negocio, donde no te curan, no te sanan, sino que solo te tratan enfermedades, porque nos interesa que tú me compres del fármaco mes a mes. Ese es el kit del asunto. Y hacia allá es lo que nosotros queremos llamar a esa reflexión, a ese análisis. ¿Qué queremos como nación? ¿Cómo nos proyectamos como nación? Entonces, ahora, para finalizar, porque ya estamos pasado de tiempo, el tema del Capitolio en Estados Unidos realmente es alarmante. Creo que las declaraciones de Joe Biden fueron claras y realmente la noche oscura más grande que ha tenido Estados Unidos, una reacción tan violenta, tan salida de tono, de todo cabellos, porque realmente lo que pasó fue algo impresionante, que ni siquiera el movimiento negro, con tantas muertes de tantas personas que ha pasado, ha tenido esa reacción tan descontrolada, ¿no? Y las declaraciones del mismo presidente Donald Trump, el presidente saliente, que ya sale el 20 de enero de la presidencia, pues hace que la justicia americana hoy por hoy se reivindique con el pueblo americano. Estados Unidos siempre se ha caracterizado por ser un país de una justicia independiente, de una justicia, no digamos perfecta, pero por lo menos más perfecta que Latinoamérica y los países tercermundistas, en donde lleguen a esclarecer las responsabilidades, ¿no? Y posiblemente sea enjuiciado Donald Trump por incitación y terrorismo, porque casi se da un autogolpe del mismo ciudadano. Es peligroso y es una alerta que vemos que el Foro de San Pablo está trabajando en los países del primer mundo. Recordarás tú también en España ya hubo manifestaciones casi con esa misma agresividad y con esa misma violencia. Tú has visto en Francia, se ha visto algo por Italia, ¿no es cierto? Hoy en Estados Unidos lamentablemente se ve que está cogiendo fuerza esa oleada del Foro de San Pablo en la segunda versión que creo que tuvieron, en donde quieren destruir a las sociedades constituidas, a los países con estructuras sólidas, quieren destruirla porque el facilismo es lo que quiere primar, ¿no? El oportunismo es lo que quieren primar, en donde el mínimo esfuerzo sea la ecuación exacta para salir de todo problema. Y creo que el Departamento de Justicia americano, el fiscal general americano tiene que ponerse al frente del tema, y el FBI esperemos que en el transcurso de este mes, en estos 20 días, 30 días, a final de este mes, ya tenga un informe concreto, porque tienen identificada ya a personas que arengaron, que personas que lideraron el asalto, porque es un asalto al Capitolio, ¿sí? En donde las pruebas pues sean entregadas a la justicia y que se tomen las sanciones que sean que tomarse pegado derecho, respetando el libre proceso que siempre hay,
y ver el camino que tenga que tomar el nuevo presidente, en este caso Joe Biden. Tiene que poner las barbas en remojo y tiene que darse cuenta que hay gente que muy agresiva y muy violenta ya infiltrada en los Estados Unidos, y que eso puede conllevar a desatar una ola de inestabilidad política, no solo Estados Unidos, sino toda América. Entonces es momento de tomarle las cosas con mucha seriedad, analizarle con pinzas, porque detrás de esto es un mensaje claro que el Foro de San Pablo quiere tomarse los países del primer mundo. Gabriel. Así es, amigos y amigas, muchísimas gracias por tu aporte. Mi estimado Jofre, muchísimas gracias a nuestros amigos, nos tenemos que despedirnos. No se olviden, el día lunes a las 5 de la tarde en nuestro país Ecuador, en España 11 horas de la noche, o sea 23 horas de la noche. Cuidarse, de hecho ya ustedes ya no necesitan porque ustedes son responsables. Actuar en consecuencia, ser responsables, no estamos de decirles que la mascarilla, que lavarse las manos, que alcohol en las manos. Las reuniones de tantas, no. Usted sea responsable. Actuemos en consecuencia, siendo responsables. Así es que, un abrazo muy fuerte el lunes y el viernes nuevamente aquí. Si quieren comentar, si quieren participar con nosotros, si quieren también ser parte de esta plataforma y también darnos su visión de qué podríamos aportar a la sociedad. Porque a nosotros no nos pagan nadie. Eso para empezar. No venga aquí que cuánto hay. Aquí no pagamos a nadie. Aquí todo esto lo hacemos porque queremos a nuestro país. Y si queremos a nuestro país, también hay que tener el respeto a todas las ideologías que cada persona tenga. Pero nuestro país tiene que cambiar. Pero yo creo que los partidos políticos no son los eficaces. Amigos y amigas, muchísimas gracias a todos ustedes. Patricio, deberían enviar a los jueces de Ecuador a Estados Unidos para que apliquen la ley para ver qué pasa. Ya nos estamos despidiendo. ¿Qué comentas ante esto, Jofre? A ver, el tema no es mandarles a Estados Unidos, ¿no? Podemos mandarles a la Luna, a Marte, al planeta Viruba. No, el problema es en la actitud de las personas, ¿comprendes? Si tú tienes honor, dignidad, si tú tienes valores morales y en tu familia te enseñaron a ser honesto, a ser justo, a cumplir ese conocimiento que adquiriste, hermano, no es necesario irnos a Estados Unidos. Podemos hacerlo aquí, pero eso depende de nosotros. Patricio, de nosotros, de como personas. Nosotros como padres tenemos que estar machacando día y noche, que ser honesto, decir la verdad y decir lo que piensas no es malo. Y corregir cuando hay que corregir, aconsejar siempre. ¿Qué sacas ahorita haciéndote el vivo y llevándote por ahí un billetito con la venta de las vacunas, que con todo el escándalo de lo que tuvimos en la pandemia, ¿no? En la primera etapa de la pandemia del año anterior, ¿no es cierto? El negociado de los hospitales, de Pedernales, ahora vemos a un exasambleísta en la cárcel, le vemos a un señor Salcedo también ahí en la cárcel, la novia ahora es candidata que está sin las medidas sustitutivas, ¿no es cierto? Entonces, el camino fácil es ese, ahí estamos en esa situación. ¿Por qué? Porque los padres le permitieron que actúe de esa forma. Entonces, creo que las esposas, los hijos, los nietos de estos jueces tienen que decirles, aplique la justicia como es la imagen de la justicia, ¿no? Vendada a los ojos, no le vea la cara, solo vea el delito. Si las pruebas dicen que tiene que ir 50 o 100 años a la cárcel, mándele. Pero no puede ser posible que me dan unos 50,000 y me viro la cara. ¿Comprendes? Entonces, por ejemplo, el sistema americano y el sistema europeo, por ejemplo, ahorita en Europa, la Comunidad Europea, el Congreso, el Parlamento de la Comunidad Europea hizo una comisión, va a investigar la denuncia que hizo un científico australiano sobre las vacunas. Mira, ellos independientemente del poder económico que ellos tienen, ellos van a cumplir su labor, van a investigar y los resultados van a decirlo y van a poner
a disposición de los jueces. Y los jueces, viendo las pruebas, tienen que dictar las sanciones que sean correspondientes. Pero eso, ¿cómo se hace? Cuando tú tienes el compromiso contigo mismo, con tu familia y tu sociedad, de actuar de una manera honesta y correcta. Entonces, puede ser una motivación, una capacitación, una actualización de datos y de moralidad que vayan a Estados Unidos, como también yo propondría, por ejemplo, me encantaría que vayan al sistema de justicia chino. Te comento que recién le acaban de declarar la pena de muerte a un banquero en China. ¿Sí sabían eso? En la semana anterior ya fue sentenciado a pena de muerte a un banquero en China. Entonces, esa justicia, ¿cómo funciona? El señor, presentaron las pruebas, el señor cometió delitos, enriquecimiento ilícito, él había sobornado casi 88 millones de dólares de coimas tipo Obredesh. Las pruebas, el juez dijo, señor, se le encuentra culpable, pena de muerte, blum, se acabó el tema. Actuó apegado a derecho, con las pruebas. ¿Por qué? Porque el señor tiene valores morales fuertes, compromiso con él y con su nación. Mira, un banquero sentenciado a muerte en China por casos de corrupción. Entonces, la vuelta acá es, ¿cuánto hay? Yo me hago el loco y le cambio los delitos y le tipificamos otra cosa y comenzamos, ¿no? Y aquí vemos que gente que antes no tenía nada, por eso hay, y verás, los asambleístas, casi todos por ahí creo que tienen casitas, están endeudados, verás, en 2 años ya tienen mansiones. Por ahí andan con un Condor, con un Chevrolet, con un Sanremo, y han de aparecer con un Lexus. Así de fácil. ¿Y crees que tú ganando $2,300 de asambleísta te da para comprar eso? Entonces, insisto, y ese siempre será el mensaje de la calentura de nuestra sábana. Recuperemos los valores morales, recuperemos el honor y la dignidad que todo ser humano tiene que tener como bandera y estar siempre como primer elemento de tu vida cotidiana, como tu compañero de vida. Todos los días tenemos que tratar de perfeccionarnos, todos los días tenemos que hacerlo mejor, pero corrijámonos y no justifiquemos lo injustificable. Patricio, un gusto que hayas compartido e interactuado con nosotros. Esperamos tenerte la próxima semana. Tus aportes son valiosos y busquemos los mecanismos que el nuevo gobierno y Joe Biden también como nuevo presidente de Estados Unidos se llegue a ver algún acuerdo, algún convenio binacional para que los jueces vayan a capacitarse, a perfeccionarse, a modernizar el pensamiento en el Departamento de Justicia americano, ¿no? También sería bueno ahí posiblemente los nuevos comandos de la policía que vaya a poner el nuevo gobierno, que pues vayan al FBI, que vean cómo funciona el sistema americano en lo que es de investigación, en el FBI, y hay otras entidades, la DEA mismo, ¿no es cierto?, para que nuestro trabajo sea más eficiente, ¿no? No solo lo que hemos adquirido conocimiento en la localidad y lo que está en el libro y memorizado en la cabeza funciona. Creo que el conocimiento teórico dentro de la praxis diaria de sistemas de justicia y de sistemas americano-europeo y nos sirva como nación para mejorar, creo que tenemos que hacer ese esfuerzo, ¿no? Y qué buena el aporte de Patricio. Un gusto y nos despedimos. Y siempre recuerda, el distanciamiento social, la mascarilla, cuídate que tenemos una ola impresionante de contagios acá en el Ecuador. El sistema de camas UCI está colapsado ya en Quito. Sabemos que está casi por colapsar el de Guayaquil y de otras ciudades. Esto depende de nosotros. Si no nos cuidamos nosotros, no nos cuida nadie. Un buen fin de semana, Gabriel. Muchísimas gracias, Jofre. Muchísimas gracias a todos nuestros amigos no conocidos y conocidos que nos siguen en este medio. Como les comentaba anteriormente, si ustedes quieren participar con nosotros y formar parte de esta plataforma, recordar, esto no, a nosotros nadie nos paga. Nosotros lo hacemos porque queremos y pensamos y tenemos todavía esas ilusiones de ver un país que realmente sea un país.
Y si mandamos a los que sean sancionados, lo que decía Patricio, a Estados Unidos, yo creo que eh, tenemos que solucionar, yo creo que tenemos que solucionar en nuestra casa lo que nosotros hacemos de mal en nuestra casa. Y tenemos que ser capaces de solucionar. Y eso es el problema de todos, que tenemos que ser conscientes y ser realistas, primero de asumir esa realidad, primero de darnos cuenta de la realidad que hay en nuestro país y ser conscientes del cambio que va a ser mejor, ser conscientes de ese cambio que va a ser, pero ese cambio no va a ser el político, lo va a ser usted mismo dentro de casa, en la escuela, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en el mismo comportamiento y el desarrollo humano que hay que tener en el trayecto de que desde que sale de su casa hasta llegar a su trabajo y desde su trabajo a llegar nuevamente a casa. Amigos, hay mucho trabajo de conciencia social, de comportamiento humano, de reflexión humana que nosotros cada uno debemos hacerlo. Y aquí estaremos el lunes y el viernes para seguir comentando estas cosas. La calentura está en las sábanas, pues se llama así, podríamos poner otro nombre, pero es que cuando iniciamos este proyecto gracias a Joffre, teniendo 17.700.000 ecuatorianos, solo hay 2 personas que intentamos hacer reflexionar a nuestros hermanos ecuatorianos. 17.700.000, por ahí. Y que no seamos capaces. Amigos, a nosotros no nos patrocina nadie, nos patrocinamos nosotros mismos. Y con eso les digo, amigos, saludos y abrazos, muchísimas gracias. A la base central del FBI, también, sí, tenemos que tener personal cualificado, personal consciente, personal honesto en las fuerzas de seguridad de nuestro país de Ecuador, para que puedan desempeñarse bien con nuestra sociedad y que nuestra sociedad también entienda que hay que leer leyes, que no hace falta ser abogado, que no hace falta ir a la universidad. Con eso no quiero decir que no estudie, deje de estudiar y no vaya a la universidad, no. Que las personas que no hemos tenido la oportunidad de estar ni siquiera los universitarios saben de leyes. Así es que hay que dedicarse un tiempito, 1 hora, 20 minutos, aunque sea 20 minutos, a leer lo que dice la Constitución ecuatoriana. Y podamos discutir con esa información. Usted ya puede discutir con cualquier persona sobre sus derechos, sobre sus obligaciones, sobre sus responsabilidades. Actuemos como ciudadanos. Amigos y amigas, Joffre, un abrazo muy fuerte, buen fin de semana a todos. Y si algo más tienes que decir, Joffre, un abrazo muy fuerte. No, sin nada de agradecerles a todas las personas que nos han mandado y han interactuado en el programa. No nos ofendemos, no nos resentimos, estamos aquí para, entre todos, querer hacer algo por nuestra parte. Creo que si no aportamos todos, esto no va a funcionar. Un lindo fin de semana. Si estás en Quito, utiliza una chompa gruesa y tu paraguas porque llueve como no tienen idea. Saludos, hasta el lunes. Nos vamos a despedir con música de San Viernes. Ah, claro, segundo rosero. Desde el centro del planeta para el mundo. Para el mundo. ¿Por qué, Dios mío, por qué la vida me maltrata?